En 1994, una joven pareja con 2 hijos pequeños se mudó a una antigua casa victoriana en los suburbios de Atlanta, Georgia. El lugar, aunque descuidado, tenía una belleza inquietante que los atrajo de inmediato ante techos altos, chimeneas de mármol y una escalera de roble que crujía como si murmurara secretos. Era exactamente lo que buscaban, pero no sabían que aquella casa había sido el escenario de una tragedia décadas atrás. En 1962, toda una familia murió allí en circunstancias misteriosas. Oficialmente, fue un asesinato-suicidio, pero los rumores hablaban de algo mucho más oscuro. Apenas una semana después de mudarse, los nuevos inquilinos comenzaron a notar cosas extrañas, objetos que desaparecían, pasos en la madrugada, luces que se encendían solas. Al principio lo atribuyeron al estrés de la mudanza, hasta que los niños empezaron a hablar con alguien que no podían ver. El hijo menor, de tan solo 3 años, mencionaba constantemente a la señora del vestido azul, que lo miraba desde las escaleras. Su hermana mayor decía que un hombre sin ojos la observaba desde el armario por las noches. La madre, preocupada, decidió instalar cámaras de seguridad ocultas en las habitaciones. Lo que captaron fue aterrador. Las puertas se abrían solas, lentamente. Sombras pasaban frente a la cama mientras todos dormían, y en una ocasión, se escuchó con claridad una voz susurrando "Ambayans". El padre, escéptico, decidió pasar una noche entera en el sótano, de donde provenían extraños golpes. Salió al amanecer, pálido y temblando, diciendo que alguien lo había encerrado, aunque la puerta no tenía cerradura. Fue entonces cuando comenzaron a investigar el pasado de la casa, y descubrieron la historia de los Mallory, una familia que había sido encontrada muerta en 1962, todos con signos de estrangulamiento, excepto el padre, que apareció colgado en el desván. La policía en aquel entonces concluyó que el padre había asesinado a su esposa e hijos antes de suicidarse, aunque no había pruebas sólidas. Algunos vecinos decían que los Mallory realizaban sesiones espiritistas y que la esposa estaba obsesionada con contactar a su madre fallecida. Otros afirmaban que desde la construcción de la casa en 1897, los terrenos ya tenían fama de malditos. Se decía que allí funcionaba un hospital de campaña durante la guerra civil, y que muchos soldados murieron en condiciones horribles. Los nuevos dueños encontraron en el sótano antiguos instrumentos médicos oxidados y una pequeña caja con fotografías en blanco y negro, donde aparecían personas vestidas de luto, todas con los ojos tachados con tinta. Una de las fotos tenía escrito detrás: "Ellos nunca se fueron". Aquello marcó el inicio de una pesadilla que no podían detener. Cada noche, los fenómenos se volvían más intensos, como si la casa cobrara vida lentamente. Una noche, mientras cenaban, todos los platos cayeron del aparador al mismo tiempo, sin que nadie los tocara. Al día siguiente, encontraron la palabra "muere" escrita, con lo que parecía ser sangre, en el espejo del baño. La madre sufrió una crisis nerviosa y fue hospitalizada durante 2 semanas. El padre, desesperado, contrató a un sacerdote católico para bendecir la casa, pero el hombre no duró ni una hora dentro. Salió visiblemente alterado, diciendo que aquello no era humano. Una medium local accedió a entrar y afirmó que no era una, sino varias presencias atrapadas en la casa. Dijo que los espíritus no querían lastimar al principio, pero que algo, una entidad más antigua y maliciosa, se alimentaba del miedo de los vivos. Lo más perturbador fue lo último que dijo antes de marcharse: "A la familia Mallory sigue aquí. No están muertos como creemos". Tras la visita de la medium, los sucesos se intensificaron, como si las entidades se hubieran sentido descubiertas
o provocada. Durante una noche de tormenta, la hija Mayo R. comenzó a gritar en su habitación. Cuando los padres llegaron, la encontraron levitando a unos centímetros del suelo, con los ojos en blanco y las uñas arañando el techo. La llevaron de inmediato al hospital, pero no presentaba lesiones visibles. Los médicos no supieron explicar lo que había pasado y sugirieron evaluar su salud mental. Mientras tanto, el hijo menor comenzó a hablar con una voz grave y antigua, afirmando que papá Mallory no estaba contento y que mamá sigue llorando en el sótano. Lo más aterrador fue que, al revisar los audios de una noche, se escuchaba claramente una canción de cuna antigua tocándose en un piano. Aunque en esa casa no había ningún instrumento musical, la grabación fue enviada a un experto en sonido, quien determinó que la música no tenía origen natural. Esos alturas. Los padres ya estaban considerando abandonar la casa, pero sentían que algo no los dejaría marcharse tan fácilmente. Una madrugada, el padre escuchó pasos apresurados subiendo la escalera. Pensando que era uno de sus hijos, salió con rapidez, pero lo que vio lo dejó paralizado. Una figura transparente, parecida a una niña, corría por el pasillo dejando marcas de pisadas húmedas. La figura se desvaneció antes de llegar al final del corredor. Cuando revisaron las cámaras esa mañana, no solo confirmaron lo que él vio, sino que captaron un segundo detalle. Había otra figura en el fondo, oscura, más alta, que parecía observar todo con detenimiento. Esa figura fue vista en diferentes lugares de la casa en los días siguientes, especialmente en el reflejo de los espejos. Decidieron investigar más a fondo y encontraron, detrás de una pared falsa en el sótano, una especie de altar antiguo, con velas derretidas, símbolos extraños y restos de huesos pequeños. Una inscripción en latín decía Mortem non terminet, se transforma. La muerte no termina, solo transforma. El hallazgo del altar coincidió con una serie de sueños aterradores que afectaron a toda la familia. Todos soñaban con los mismos personajes: una mujer que lloraba sangre, un niño sin rostro y un hombre con la boca cosida. Soñaban con ellos dentro de la casa, atrapados, pidiendo ayuda, pero al mismo tiempo suplicando que no los liberen. Era como si las almas en pena supieran que el mal que habitaba allí era mucho peor que su condena. La madre, al regresar del hospital, sufrió un colapso al entrar por la puerta principal. Dijo haber sentido una fuerza que la empujaba hacia atrás y una voz que le gritaba al oído: «Ya no eres bienvenida». Los vecinos, testigos de su deterioro, comenzaron a hablar. A ninguno de los anteriores habitantes de esa casa duró más de un año. Muchos se marcharon sin explicar nada. Otros simplemente desaparecieron. Y ahora entendían por qué. Finalmente, la familia decidió huir, pero la casa no los dejó ir fácilmente. La noche anterior a su partida, las puertas se cerraron solas. Las ventanas se cubrieron de una neblina negra y cada habitación se llenó de lamentos, gritos y risas infantiles distorsionadas. Fue una noche interminable. Cuando por fin amaneció, las puertas se abrieron sin explicación. Tomaron lo poco que pudieron y escaparon sin mirar atrás. Meses después, la casa fue demolida por completo tras una orden municipal, pero los trabajadores que participaron en la demolición aseguraron haber escuchado voces provenientes de los escombros y haber visto, entre el polvo, figuras que los observaban en silencio. Hoy en día, el terreno sigue vacío. Nadie se atreve a construir allí. Y muchos afirman que, en noches silenciosas, se puede escuchar una canción de cuna saliendo de la nada, como si los Mallory todavía estuvieran allí, esperando que alguien más cometa el error de entrar.